Bienvenidos a la clase de cálculo 2. Hoy día tenemos un ejercicio de derivadas parciales. Sea la función que es de R2 en R, definida por z igual a f de v y que u es igual a x más y, b es igual a x menos y, calcular la derivada parcial de z con respecto a x y la derivada parcial de z con respecto a y. Para calcular esta derivada vamos a tomar en cuenta la regla de la cadena y para ello vamos a utilizar el diagrama del árbol, que consiste en la relación de variables z que depende de u y de b, y u depende de x y y, b depende de x y y. Z es la variable dependiente. Las variables intermedias son u y b, y las variables independientes son x y y. Estas ramas están formadas por las derivadas parciales. Acá tenemos la derivada parcial de z con respecto a u. Acá tenemos la derivada parcial de u con respecto a x. Por acá la derivada parcial de u con respecto a y. Por esta rama tenemos la derivada parcial de z con respecto a b. Por esta rama tenemos la derivada parcial de b con respecto a x. Y por esta rama tenemos la derivada parcial de b con respecto a y. La derivada parcial de z con respecto a x es igual a derivada parcial de z con respecto a u por la derivada parcial de u con respecto a x. Más porque tenemos otro camino que llega a x. Derivada parcial de z con respecto a b por derivada parcial de b con respecto a x. Y la derivada parcial de z con respecto a y va a ser igual. Derivada parcial de z con respecto a u por la derivada parcial de u con respecto a y. Más, hay otro camino que llega a y, derivada parcial de z con respecto a b por la derivada parcial de b con respecto a y. Y listo, ya tenemos la fórmula para calcular estas derivadas parciales. Ahora lo que necesitamos es calcular estas derivadas parciales. La derivada parcial de z con respecto a u es igual a, acá tenemos la función z, si derivamos el primer miembro también tenemos que derivar el segundo miembro, por tanto la derivada parcial de z con respecto a u va a ser igual a la derivada parcial de f con respecto a u. Y la derivada parcial de z con respecto a b va a ser igual. Si derivamos el primer miembro, también tenemos que derivar el segundo miembro. La derivada parcial de z con respecto a b va a ser igual a derivada de esta función f con respecto a b. Y lo dejamos indicado. Luego tenemos que calcular la derivada parcial de u con respecto a x. Derivada parcial de u con respecto a x, y es una constante. Y eso va a ser igual a la derivada parcial de x con respecto a x es igual a 1, más la derivada parcial de y con respecto a x es igual a 0, porque y es una constante. La derivada parcial de u con respecto a y va a ser igual a, si derivo con respecto a y, x es una constante. Entonces, derivada parcial de x con respecto a y es igual a 0, derivada parcial de y con respecto a y es igual a 1. Ahora vamos a calcular derivada parcial de b con respecto a x y derivada parcial de b con respecto a y. Derivada parcial de b con respecto a x, y es una constante. Derivada de una resta a la resta de las derivadas. Derivada parcial de x con respecto a x es igual a 1. Derivada parcial de menos y con respecto a x es igual a 0. Y la derivada parcial de b con respecto a y, x es una constante. La derivada de una resta es a la resta de las derivadas. Derivada parcial de x con respecto a y es igual a 0. Y la derivada parcial de menos y con respecto a y es igual a menos 1. Y listo, ya tenemos las derivadas parciales. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir estas derivadas parciales en
la derivada parcial de z con respecto a x y la derivada parcial de z con respecto a y. Derivada parcial de z con respecto a u es igual a derivada parcial de la función con respecto a u. La derivada parcial de u con respecto a x es igual a 1. Más la derivada parcial de z con respecto a b, eso es igual a derivada parcial de la función con respecto a b. Por la derivada parcial de b con respecto a x. Derivada parcial de b con respecto a x es igual a 1. Y listo, ya tenemos la derivada parcial de z con respecto a x. Sustituyendo las derivadas parciales en la derivada parcial de z con respecto a y, obtenemos derivada parcial de z con respecto a u es igual a derivada parcial de la función con respecto a u. Por derivada parcial de u con respecto a y, derivada parcial de u con respecto a y es igual a 1. Más derivada parcial de z con respecto a b, eso es igual a derivada parcial de la función con respecto a b. Por derivada parcial de b con respecto a y, derivada parcial de b con respecto a y, eso es igual a menos 1. Y listo, ya tenemos esas derivadas parciales. Y finalmente 1 por la derivada parcial de f con respecto a u es igual a derivada parcial de f con respecto a u. Más y 1 por la derivada parcial de la función con respecto a b, ese es igual a derivada parcial de la función con respecto a b. 1 por la derivada parcial de la función con respecto a u es igual a derivada parcial de la función con respecto a u. Más por menos es menos. Y listo, ya tenemos las derivadas parciales que nos pedía el ejercicio. Y si les gustó el video, lo pueden compartir y así ayudan a crecer a este canal. Les dejo otro ejercicio para que ustedes puedan practicar, que les vaya muy bien. Cualquier comentario, cualquier sugerencia lo pueden hacer en mi grupo de Facebook, que es Inge Claros. Que les vaya muy bien.